Bem-vindos ao Mala Diplomática, o podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Iniciamos hoje uma nova série em que conversamos com convidados estrangeiros, políticos, diplomatas, atores da política externa na primeira pessoa, mas também com analistas e investigadores com quem procuramos debater temas da diplomacia, das relações internacionais e os desafios que nos coloca o complexo panorama internacional. Procuraremos fazê-lo de uma forma institucional, mas também buscando as experiências pessoais e únicas de cada um dos nossos convidados. A Mala Diplomática vai, assim, passar a ser também Valise Diplomatique, Diplomatic Pouch and Valija Diplomática, dependendo da nacionalidade e da língua de comunicação dos nossos convidados e convidadas. É com um grande prazer que hoje temos connosco a Vice-Ministra das Relações Externas da Costa Rica, Lídia Peralta Cordeiro, que está em Lisboa para consultas políticas bilaterais. Muy bienvenida, Lidia, a nuestro podcast Mala Diplomática. Lidia Peralta es Viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica. Es embajadora de carrera y tiene una larga experiencia tanto en el servicio interno como en los ámbitos de política exterior, de cooperación, protocolo y sobre todo capacitación y formación, tanto en el servicio exterior, en la Embajada de Costa Rica en Berlín, en la misión permanente de Costa Rica en Viena y también en la misión ante la Comunidad del Caribe, el CARICOM. Por eso me gustaría mucho de hablar hoy, durante esta media hora, de temas que son caros a la diplomacia costarricense, a su relación con Portugal y también las cuestiones de la formación de los jóvenes diplomáticos, de la preparación para el siglo XXI y también temas de la equidad de género en la diplomacia. Lidia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, podemos decir que Costa Rica es un país muy excepcional en el contexto de América y en el contexto mundial, un país donde las cuestiones de derechos humanos, las cuestiones multilaterales siempre han tenido un peso muy, muy, muy especial. ¿Cómo maneja Costa Rica su tradicional enfoque a la neutralidad, a los derechos humanos en los días de hoy? Muchísimas gracias, Excelencia. Es un gusto para mí estar acá. Me disculpo por no hablar portugués y noto que el portugués de ustedes es muy fino, se entiende absolutamente todo. Prometo que la próxima vez que venga voy a tratar de hablar un poquito, pero bueno, veo que todos hablan español y con mucha apertura. He sido muy bien recibida acá en esta casa y le puedo contar que en mi país, desde hace muchas décadas, la política exterior no son unas líneas antojadizas, sino que son política de Estado. Por ejemplo, la democracia, la paz, la defensa de los derechos humanos, la paz con la naturaleza, eso es muy importante, o sea, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son políticas que vienen desde hace muchas décadas. Costa Rica en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, deforestaba bastante el país hasta que se dieron cuenta los gobernantes que eso no podía seguir así. Entonces, desde los años 80 se empezaron a implementar leyes de reforestación. Actualmente la cobertura boscosa del país es, 25% del territorio firme son parques nacionales y zonas protegidas y también zonas en manos privadas, porque también pagamos por servicios ambientales, ese es otro tema. Digamos que pertenece al tema de mitigación en respecto al cambio climático. Le dimos mucha importancia y es más del 30% del territorio.
Claro que en los últimos tiempos también vemos como muy importante la diplomacia azul. Acabamos de tener en San José, y brinco un poquito a la diplomacia de los océanos, bueno, del océano, porque se dice que es un solo océano. Así es. Entonces, acabamos de tener una reunión Inmersos en el Cambio y Versed in Change, donde el secretario de Estado Sampaio asistió, y agradecemos mucho esta asistencia, y estuvieron delegaciones de muchísimos países, y es una reunión preparatoria de alto nivel para la tercera conferencia de Naciones Unidas del Océano, la cual se va a llevar a cabo en junio en Niza, Francia, y es copresidida por Francia y por Costa Rica. Entonces sabemos que Portugal tiene un gran interés porque más del 90% del territorio es océano. Así es. Bueno. Y sobre todo muy interesante porque se ha organizado aquí en Portugal la última gran reunión de los océanos. Es correcto. Entonces ahí tenemos un espacio de cooperación muy amplio. Esa seguramente es una de las líneas más interesantes de cooperación entre Portugal y Costa Rica, es el tema de los océanos y también el tema de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, seguramente. Y me imagino que esos serán temas que se aflorarán mañana en la reunión de la Comisión Política Bilateral, ¿verdad? Así es, embajadora. Fíjese que para la tercera conferencia, no, para la anterior conferencia sobre los océanos asistió mi ministro, mi canciller, el doctor Arnoldo André Tinoco, y dándole la mayor importancia a esta conferencia que se llevó a cabo acá en Portugal. Con respecto a los océanos, fíjese que Costa Rica también tiene un porcentaje altísimo de su geografía ocupada por mar, porque tenemos una isla que se llama la Isla del Coco en el Pacífico, que está súper alejada. En lancha, o sea, en bote, son como 34, 36 horas de viaje. Y es una zona protegida, está más cerca de la isla Galápagos, y eso hace que tengamos por esa zona 500,000 de kilómetros cuadrados de océano, porque el país como territorio es pequeño, son 51,000 kilómetros cuadrados, pero solamente por la zona del Pacífico se multiplica por 10 la zona del océano. Claro que también tenemos costa al mar Caribe, tenemos en el Pacífico y en el Caribe, ambos océanos. Limitamos al norte con Nicaragua, al sur con Panamá. Pero para nosotros es de vital importancia la parte climática. La parte de la democracia, tenemos más de 110 años de democracia ininterrumpida en el país, y como le había estado mencionando en nuestra conversación privada, en 1948, después del último conflicto armado que hubo en el país, el entonces caudillo ganador, don José Figueres Ferrer, abolió el ejército, y eso se recogió a nivel constitucional en 1949 como uno de los principios fundamentales de la Constitución política. Posteriormente, en 1983, se declaró la neutralidad perpetua del país. Entonces, nosotros pues nos hemos dedicado a la promoción de la democracia y la promoción de la paz. Usted hablaba que Costa Rica tenía una especie de situación privilegiada en la región. Pues fíjese que no es privilegio, más bien lo que no se gastó en armamento bélico se invirtió en educación y en salud. Entonces tenemos la segunda tasa de de mortalidad infantil de niños entre 0 y 5 años, la segunda más baja de todo el continente. La expectativa de vida es 82 años y el índice de alfabetización es de más de 93%, 94%, la tasa de alfabetización. Entonces, pues sí son números que, vistos en el papel, pues son altos, pero
pero igual en zonas de menor desarrollo del país, pues hay que seguir luchando para incorporar estas poblaciones, estas, digamos, poblaciones menos aventajadas al resto del desarrollo de la población. Entonces, sí, todavía hay brechas, digamos, internas en el país, pero se ha logrado muchísimo. Prácticamente suministro de agua potable del país es prácticamente el 90-95% del país. Y, bueno, la educación para niños es obligatoria desde 1869 para niños y niñas. Y actualmente es obligatorio la asistencia a las escuelas hasta el 9º grado. Es un punto. Al declarar la independencia en 1821, Costa Rica ni siquiera tenía universidades, era la provincia más pobre de toda la capitanía de Guatemala, pertenecíamos al Virreinato de México. Pues en el siglo XX nos dedicamos a empujar muchísimo la parte de la educación, y actualmente tenemos 5 pilares de universidades públicas que pertenecen al CONARE, al Consejo Nacional de Rectores, que tienen actualmente, la más grande, la Universidad de Costa Rica, con más de 40,000 estudiantes, y tiene convenios con importantes universidades alrededor del mundo. Entonces, todo eso se pudo invertir en el tema de la salud y en el tema de la educación, los gastos que se ahorraron en el tema bélico. De ahí esa especificidad costarricense que es tan interesante, demostrando que cuando se quiere se puede, y se utilizan bien los fondos se pueden hacer cosas extraordinarias. Y es muy interesante ver cómo Costa Rica tiene una influencia en la arena internacional muy significativa por su compromiso, que ha permitido que Costa Rica se torne un referente global en la defensa de esas mismas causas a nivel internacional, de la educación, de la salud, de la importancia del desarrollo y de la política de desarrollo, y también para la paz global. Es muy interesante ver el rol que Costa Rica ha tenido en Naciones Unidas como un país que siempre está del lado de la paz, del lado de la construcción de un mundo que sea más justo y más desarrollado. También en estos temas, seguramente que la cuestión de la promoción de la igualdad de género es una política por la cual Costa Rica es conocida, no solo como política interna, pero también en el marco de su política exterior. Ministra, ¿podría explicarnos un poco más en este tema la cuestión de la igualdad de género y qué rol ve en esa cuestión y cómo eso contribuye también para el desarrollo de Costa Rica y de su política exterior? Bueno, imagínese que la mitad de la población son mujeres. ¿Cómo no tomarlas en cuenta? Claro. Entonces sería imposible no tomarlas en cuenta. Fíjese que el voto femenino en realidad en Costa Rica llegó tarde. Llegó a finales de los años 40, después del último conflicto armado. Pero a partir de ese momento fue una evolución bastante rápida. En los 70 se da una ley de la igualdad real de la mujer, y se ha estado luchando en las últimas décadas precisamente para paliar las desigualdades. Fíjese que en cuanto a salarios en el sector público hay bastante equiparación, pero todavía hay brechas y diferencias salariales en el sector privado. Eso pues hay que irlo trabajando con el tiempo. En la diplomacia, curiosamente, las mujeres sí hemos tenido una participación, no desde el puro principio a nivel, digamos, en el rango más alto de embajador, pero sí fueron incorporándose varias mujeres importantes en misiones muy importantes en Nueva York, doña Emilia Castro de Barish, doña Ángela Acuña Brown, varias mujeres. Una señora, le contaba a usted, en los años 50 fue embajadora acá en Portugal, de modo que ha tenido, digamos, la participación femenina un rol preponderante. Pero actualmente, fíjese que del servicio exterior,
costarricense el 54% a nivel diplomático son mujeres. En este momento somos más mujeres que hombres en el servicio diplomático. No a nivel, digamos, de staff técnico, sino a nivel diplomático. De 190, que tenemos un servicio exterior pues relativamente pequeño, pues somos un país pequeño, 101 o 102 son mujeres. Y tenemos muchas embajadoras mujeres. Es un desarrollo curioso, pero sí en la diplomacia quizá más fuertemente que en otros sectores de la economía, que en el sector empresarial, y es un fenómeno que embajadoras mujeres de otros países nos han preguntado cómo se ha hecho. Bueno, es parte de la evolución del país. La participación femenina en todos los ámbitos en general tiene muchos retos. Uno de los mayores retos es la familia, porque no siempre hay una estructura de apoyo para la guardia y crianza de los hijos. Entonces, pues esto tradicionalmente los roles familiares es que se le ha, digamos, dado a la mujer, y entonces esto hace que no siempre las mujeres todo el tiempo puedan participar en el mercado laboral, y tienen que retirarse un tiempo para la maternidad, qué sé yo. Esto, digamos, les quita competitividad en relación con los hombres, pero no obstante esto, siempre sí han participado en el sector laboral. En la diplomacia, como les repito, es de actualmente 54% representación femenina. Es muy interesante los números que nos da, y sobre todo ver que también nosotros aquí en Portugal tenemos los mismos retos, aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y las cuestiones relacionadas con la familia, la atención a la familia, la necesidad de mantener ese equilibrio entre el trabajo y la atención a la familia, y también la cuestión del pago de los colegios para los niños, sea cuando estamos fuera, sea aquí, cuando estamos colocados de nuevo en nuestro país. Pero ¿el Ministerio de Costa Rica ha hecho alguna política especial para atender a esa situación de las mujeres? ¿Ha tenido algún tipo de políticas especiales, o es un poco como general, al cruce general de la sociedad? Me había hablado, por ejemplo, de que colegas diplomáticos pueden o no pueden estar en el mismo puesto juntos. ¿Eso ya existe? Yo sé que, sí, Excelencia, yo sé que hay países que promueven que haya, por ejemplo, matrimonios en una misma misión. En Costa Rica hay un decreto que no permite esto. Entonces, esto es una barrera, pues tremenda, lo que implica que entonces alguno de los dos, que generalmente es la mujer, debe sacar una licencia sin goce de salario para acompañar al cónyuge, porque no puede estar trabajando en la misma misión, y entonces ese cónyuge pues se deberá ocupar de la guardia y crianza de los niños, de los hijos, y pues esto es una limitante muy fuerte. Tengo casos que le podría decir de colegas jóvenes que acaban de entrar al servicio, va a Sudamérica y no puede acompañarle a la esposa, y la esposa se queda en San José y tiene que luego sacar un permiso sin goce de salario, y entonces esto separa a las familias. Pues uno podría pensar, bueno, pero el derecho debería más bien tutelar a las familias. Pero por otro lado también está la limitante financiera. El país, esta administración ha decidido que para cumplir con los organismos financieros internacionales, el país no se endeude más, o sea, que no haya que pagar una deuda externa por más del 60% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Porque una cosa sí es cierta, no se puede hipotecar el país a las futuras generaciones. Entonces hay que constreñirse el cinturón y acomodarse a las restricciones financieras, y entonces esto también hace que de esas políticas de apoyo
a las familias, a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes en especial, pues se vea limitada por el momento. Claro. Ahora, se supone que si nos portamos bien, en un par de años, esa restricción financiera pues puede ser levantada. Bueno, esa es la fe y ese es el deseo. Muy bien. Y todos nos esforzamos por eso. Claro. Pero lo cierto es que también hay otros temas fundamentales de desarrollo del país, brechas internas de desarrollo, personas en las zonas rurales, en las costas, que han tenido menores oportunidades de formación, de educación, y porque tampoco tienen, digamos, muchas oportunidades de empleo. Entonces el presidente de la República ha dicho, recibimos inversión extranjera directa, ojalá en esas zonas rurales, pero entonces tenemos que educar a esos jóvenes para que puedan accesar a esos empleos. Buenos empleos bien pagados, porque esas oportunidades de educación y de trabajo es la línea que se sigue para sacar a esas zonas, digamos, de la pobreza. Claro. Eso, entonces, por un lado tenemos en la balanza, sí, claro, hay toda la lucha por las mujeres, pero también en general, para mejorar la calidad de vida de la población, también hay que hacer grandes esfuerzos para promover y procurar el desarrollo, las oportunidades educativas y la inversión extranjera directa en estas zonas alejadas de la capital, que llamamos gran área metropolitana, fuera de la GAM. Entonces es un reto, pero debe ser el esfuerzo en todos los ámbitos, no solo en un ámbito, sino digamos todos, equitativo, claro, en todos los ámbitos. Claro, sí, sin duda, y claro que Colombia ha siempre mostrado un compromiso significativo con la equidad de género, los derechos de las mujeres, la inclusión política de las mujeres, también en su política exterior y en los foros internacionales, y hay nombres que son muy conocidos de mujeres costarricenses que han hecho una carrera muy interesante. Laura Chinchilla Miranda, que ha sido presidenta de primera Costa Rica, la primera presidenta. Así es. Tenemos nombres como Cristina Figueres, que la conocemos muy bien. Secretaria también. General de la Convención de Cambio Climático. Exactamente, ¿no? La conocemos muy bien a nivel internacional. Ella fue artífice del Pacto de París. Exactamente. Y son mujeres que aportan mucho, y ha tenido también un papel crucial en la Corte Penal Internacional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Elizabeth Odio Benito. Así es. Que también la conocemos muy bien. Jueza, y mi amiga Rebecca Greenspan, que también es muy conocida a nivel internacional por el cargo que ha tenido, no solo de vicepresidenta de Costa Rica, pero también secretaria general iberoamericana y ahora también administradora del PNUD. Y que hay quien diga que es una candidata a ser secretaria general después de que Antonio Guterres salga de Naciones Unidas. Entonces, los nombres de mujeres costarricenses en la política exterior a nivel global son muy conocidos y dan cuenta de esta importancia que una buena política de equidad de género puede traer. Pero estoy de acuerdo que el esfuerzo de desarrollo tiene que ser un esfuerzo que encompase a todo y a todos los ámbitos, seguramente. En todos los ámbitos. Ministra, ¿quiere hablarnos un poco más de la política de desarrollo de Colombia, de Costa Rica? Me ocurre Colombia porque como he sido embajadora ahí, siempre me sale, pero ¿cómo podemos hablar de esa política de desarrollo de Costa Rica y de lo que ha hablado, que es muy interesante, que se siente también en nuestro país, que es la diferencia entre los grandes centros urbanos y el interior? ¿Cómo trabajar mejor todo el tema de la cohesión social? ¿Y cómo hacer que los jóvenes tengan acceso a esos nuevos empleos que las nuevas tecnologías nos van a traer? ¿Cómo traer todo eso para el desarrollo del país, pero también a la cooperación internacional? Fíjese que es un tema muy importante.
cabalmente tenemos una ley para la educación dual, porque aunque usted no lo crea, bueno, la mayor cantidad de desempleo en Costa Rica es entre la gente joven. Uh-huh. ¿Y por qué este desempleo? Porque quizás hay deserción estudiantil, abandonan los estudios y entonces no tienen acceso a un empleo con un salario digno. Entonces, esta ley se dio, creo, como en el 2020. Lo que pasa es que se vino la pandemia, entonces no se pudo implementar inmediatamente. Pero hay una institución en Costa Rica que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, que promueve, digamos, estas políticas de educación dual, así como el Ministerio de Educación Pública. Y hay en Costa Rica colegios técnicos profesionales, los CTPs. Y entonces dan clases, por ejemplo, los chicos salen en el bachillerato con alguna especialidad en mecatrónica o en computación, en carreras técnicas que les brinda un empleo con un salario digno. Eso es lo que se está luchando ahora por implementar. En aquel momento, cuando se estaba negociando esta ley, recibimos mucho apoyo de Alemania, porque Alemania tiene toda esta estructura de los aprendices que van a la escuela, que también tienen la formación en las empresas, qué sé yo. Pero es claro, lo que pasa es que los países europeos traen esto desde la época del medioevo, ¿verdad? Lo de las profesiones. Pero modernamente, pues hemos podido aprender un poco, digamos, de esta estructura. Recibimos mucha cooperación de Alemania en este sentido. Y bueno, estamos echando a andar ahora toda esta ley de educación dual, precisamente para el combate al desempleo juvenil. Es una cosa que se ha propuesto la ministra de Educación y que está luchando para implementar esta ley y para formar precisamente estos jóvenes en estas zonas rurales para que haya mano de obra capacitada, para que las empresas que lleguen puedan echar mano de esta mano de obra. Otra cosa que se ha propuesto la administración es el bilingüismo, la enseñanza del idioma inglés. Como es obligatoria, pero en los colegios públicos quizá no es tan reforzada, porque la persona que le imparte quizás, como no es su lengua nativa, entonces digamos se imparte, pero no da una herramienta de manejo, digamos, suficiente como para trabajar en los dos idiomas. Entonces se está trabajando como una política ahora primordial en el bilingüismo, este Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces es en muchos sectores que se está tratando, de verdad, se está haciendo ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. La política internacional, por supuesto, tiene que ir en conjunción con esta política nacional de desarrollo y la búsqueda de cooperación que, usted sabe, Costa Rica es un país de renta media alta, entonces no califica para muchos tipos, digamos, de cooperación a nivel oficial. Pero se busca también otros tipos de cooperación, como cooperación no tradicional, cooperación triangular, por ejemplo, claro, o cooperación sur-sur, financiada por algún estado cooperante que tenga los fondos, digamos. Nosotros también tenemos buenas prácticas que podemos poner a disposición, digamos, de su país, quizá para colaborar con el desarrollo de otros países en la zona del Caribe o en la zona del África, porque tenemos muy buenas prácticas en varios sectores de la salud y, por ejemplo, en la conservación forestal tenemos bomberos verdes, o sea, bomberos forestales, al punto que recientemente, por ejemplo, los incendios forestales que hubo en Canadá puso los aviones para llevar bomberos nuestros, se fueron bomberos verdes, bomberos rojos, porque los bomberos verdes forman parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y los bomberos rojos son de los bomberos tradicionales de ciudad. Pero entonces tenemos esos dos tipos porque no es lo mismo combatir un incendio forestal que un incendio en una ciudad. Claro. Entonces claro. Sí tenemos personal altamente capacitado en combate a incendios forestales
que pusimos a disposición y, por ejemplo, fueron como, no sé, cientos de nuestros especialistas a Canadá, a los incendios estos en Alberta y en otra provincia, Columbia Británica, para el combate de estos incendios. También lo hemos puesto a disposición de otros países, pero bueno, el asunto es que como no tenemos fuerza aérea, entonces tendría que brindar el transporte del país que así requiera los servicios. Claro. Mire, para la relación bilateral entre Portugal y Costa Rica siempre se ha caracterizado por esa cooperación muy amistosa de valores compartidos, el respeto de los derechos humanos, la promoción de la paz, el multilateralismo, la democracia, y algunos temas de esta cooperación habló usted de forma muy interesante en reforzar la cooperación trilateral o triangular, que para nosotros es un tema muy, muy interesante, y también cooperación en el dominio de lucha contra el cambio climático y cooperación muy concreta en términos, por ejemplo, de los incendios forestales, que para nosotros es muy, muy importante. También nos interesa el aprendizaje del portugués. Sí, muy bien. Ahí a eso iba a llegar, a la cuestión de las lenguas, de la cultura, y también a la cooperación en el dominio del turismo, por ejemplo, que es un tema que nos interesa mutuamente. Somos ambos países donde el turismo tiene un peso muy importante en nuestros productos internos brutos. El peso del turismo es grande. Y ahí, ¿qué podríamos hacer más? Educación, cultura, turismo. ¿Qué podríamos hacer más en ese dominio? Fíjese que, por ejemplo, el embajador de ustedes en Panamá, que viaja, es concurrente para Costa Rica y hace un gran trabajo en Costa Rica porque se apersona muy frecuentemente en nuestro país, el embajador Teles Gómez. Él ha procurado, hay una persona dando clases de portugués en una cátedra en la Universidad de Costa Rica, es una profesora portuguesa. Nos interesaría que hubiera un instituto de enseñanza de la lengua portuguesa. Fíjese que hay empresas como tipo call center en Costa Rica y se requiere para los operadores que trabajan aquí, que generalmente son personas jóvenes, tal vez de medio tiempo, que les permite estudiar, qué sé yo, se requiere, por supuesto, que hablen inglés, pero también portugués. Fíjese que la demanda de estos chicos jóvenes para que trabajen en estos centros es muy alta del idioma portugués. Esto nos lo han hecho saber para pedir colaboración para enseñanza del portugués, porque es muy, muy, muy alta la necesidad, porque no siempre con el inglés, a la hora de dar el servicio telefónico de este tipo de call center, no siempre con el inglés salen, requieren también hablar portugués. Y en este sentido, varias empresas nos han llamado la atención de que se pida colaboración para la enseñanza del portugués. Hay por parte de la Embajada de Brasil un instituto, pero no se da abasto, da abasto, y realmente sí la demanda es grande. Costa Rica está trabajando, por supuesto, muchísimo en el bilingüismo, pero hay mucho interés en la enseñanza del portugués. Muy bien. Esto es una cosa que podríamos, a nivel de cultura, a nivel de diplomacia académica, estrechar más la colaboración, la cooperación. Por otro lado, tenemos abiertas las posibilidades a muchísimos temas en diplomacia científica. Por ejemplo, tenemos un instituto que es de punta en la región para producir sueros antiofídicos. Usted sabe que muchas personas en el mundo mueren por picaduras de culebra. Tenemos un instituto, Clodomiro Picado, que producen este suero y tienen identificadas, por ejemplo, a nivel nacional, todas las serpientes, las que son venenosas, y se produce este suero. Y entonces, ahora que existen los medios modernos como un teléfono con cámara, tómele en la medida de lo posible una foto a la serpiente para ver cómo es, qué sé yo, para conseguir el suero correspondiente para salvarle la vida a las personas. Esto lo podríamos poner a disposición, los conocimientos de este instituto,
que es de punta en el continente para este tipo digamos, de producción de suero antiofídico. Muy bien, con lo cual se abren caminos de cooperación todas nuestras buenas prácticas las podemos poner a disposición. Sí. Por supuesto, ustedes tienen muchísimos adelantos en muchísimos temas, pero quizás ustedes quieran cooperar con países que se beneficien de la cooperación de ustedes, que nosotros podríamos poner esas buenas prácticas a disposición. Muy bien, porque en el dominio económico las relaciones económicas son fuertes, son interesantes, hay un interés creciente. Costa Rica es un socio interesante, importamos mucho café de Costa Rica, que es buenísimo además, otros productos tropicales. Y creo que Portugal pues exporta maquinaria, equipos, productos manufacturados, pero quizá habría un espacio para aumentar esa cooperación económica si también hacemos algo más en otros dominios, como por ejemplo el turismo de que hablábamos, de cómo enfocar, de cómo aprender nosotros también con vosotros el ecoturismo, que es un tema que en Colombia, ahí estoy yo con Colombia, en que Costa Rica... La traición del corazón, la traición del corazón, embajadora. Tiene su corazón allá. Eso quiere decir que tengo que ir a Costa Rica. No, pero no importa. Los amores se pueden compartir. Así es. Y a ver cómo podríamos trabajar mejor, por ejemplo, el desarrollo de turismo sostenible, promover iniciativas que resalten la biodiversidad, el ecoturismo, podrían ser temas interesantes para cooperar. Costa Rica trabaja este tema del turismo ecológico desde hace muchísimo tiempo y la idea, el concepto de un turista que no sea turismo masivo, sino que sea un turista que llegue y se interese por incorporarse al medio, o sea, no un turista de playa, digamos, que va y está en un complejo turístico, le ponen una pulserita de un color, entonces ya sabe que tiene las 3 comidas, que tiene la piscina, el hotel de 5 estrellas, qué sé yo, sino un turista que quiera visitar, por ejemplo, tenemos 5 tipos diferentes de bosque, desde tundra hasta bosque seco, tropical, bosque lluvioso, bosque nuboso, tenemos 5 diferentes tipos de bosques. Entonces un turista que quiera visitar y que se incorpore al medio y que quiera recorrer las ciudades y que quiera conocer, digamos, parte de lo que es nuestra idiosincrasia, eso para nosotros es importante y se ha trabajado mucho en este tema. Se recibe mucho turista europeo, eso sí es cierto. Bueno, ayudaría mucho que hubiese un vuelo directo, quizás en un futuro, no en este momento, pero quizás en un futuro. Bueno, igual, por ejemplo, creo que de España hay vuelos directos, de Alemania hay vuelos directos, se va a instaurar, creo, uno desde Italia, por decirle, sin decirle los nombres de las líneas aéreas, pero sí los países, y por supuesto de Estados Unidos. Sí. Hay vuelos varias veces al día, ¿verdad? Claro. Diario. Entonces, pues es una manera que el mundo moderno está interconectado. Pero el trabajo en este turismo ha sido de décadas, y es un turismo que quiera conocer el país, que se interese por la idiosincrasia, no simplemente un turista, digamos, de piscina y playa. Eso es muy importante. Podríamos hacerle llegar material con respecto al desarrollo de las últimas décadas de este turismo, para que tal vez ustedes pues puedan estudiarlo, porque tenemos un instituto costarricense de turismo dedicado a esto. Ahorita con un ministro, el presidente ejecutivo es como un ministro con rango, digamos que el presidente ejecutivo tiene rango de ministro en el Consejo de Gobierno, pero es un tema súper importante, el tema del turismo. Y por otro lado, figúrese que de los productos de exportación en este momento, el que produce mayores divisas es instrumental médico. Son productos de alta tecnología. Instrumental médico sigue siendo, por supuesto, la parte agroexportadora muy importante. Fue la base de que nuestro país saliera de 300 años de pobreza colonial, las primeras exportaciones de café a Europa.
Por eso en 1848 nos apuramos a declarar la República para buscar en los países europeos el reconocimiento y firmar tratados de amistad, comercio y navegación. En aquel tiempo era para ir a vender el cafecito, para eso era, para ir a vender el cafecito. Muy bien, ministra. Y los especialistas de tomar cafecito son los diplomáticos, porque de eso se hace la negociación, la conversación. Entonces, una última pregunta. ¿Qué cooperación podríamos tener entre los institutos diplomáticos de Portugal y de Costa Rica? Me hablaba de que su bisabuelo ha sido director de la escuela diplomática. No, que lleva su nombre. La escuela diplomática lleva su nombre, pero él fue diplomático destacado en Estados Unidos y en Europa. Muy bien. Sirvió al país casi 60 años. Entonces, ¿cómo podríamos hacer y renovar la cooperación entre nuestro instituto diplomático y el Instituto Peralta de Costa Rica? Si no tenemos un memorando de entendimiento, pues lo podemos hacer. Pues nos sentamos, y si ya lo tenemos, café, lo renovamos. Muy bien. Porque creo que sería interesante, y aquí termino, de preguntarle cómo ve en Colombia el tema de la formación de los diplomáticos, porque ese es un tema muy importante para nosotros. ¿Qué diplomáticos para este siglo XXI tan complejo, tan difícil, con tantas nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de formación? Y con la diplomacia directa que hacen, los jefes de Estado y jefes de gobierno y los propios ministros. O sea, es seguirle al pulso a todo eso. Bueno, la ventaja es que los muchachos jóvenes que estudian diplomacia en este momento, pues tienen ya manejo de acceso a todas las redes y a todos los medios. Entonces, digamos, se van actualizando quizás más rápidamente que lo que hacía yo en mis tiempos. Eso es una verdad. Pero digamos, en estos tiempos, un reto importantísimo es deslindar la información que es veraz y la que es falsa. Hay que formarlos muy sólidamente para saber deslindar esas dos cosas, que tengan una formación sólida en ese aspecto, que tengan formación en valores, porque igual son generalistas, no se pueden especializar en temas, porque igual le puede tocar un consulado en la frontera, como le puede tocar ir a Naciones Unidas en Viena o en Nueva York. Entonces, la formación debe ser general. Debe reforzarse la enseñanza de los idiomas, eso sí, por supuesto, pero sobre todo formación en valores éticos, para que esas personas sepan, digamos, claramente deslindar. Y una cosa muy importante, porque, digamos, tenemos el servicio diplomático, digamos, en las embajadas bilaterales, en las multilaterales, y tendemos también el servicio consular. Y precisamente el servicio consular es como la parte más humana de todo el servicio. Absolutamente. Eso también es llegar a la gente. Cuando me hagan caso en ese aspecto, ojalá fuera obligatorio que los chicos jóvenes hagan servicio consular por un tiempo, sobre todo para sensibilizarlos de las necesidades de personas que han debido salir del país y que tienen ciertas necesidades de las cuales quizás nuestros diplomáticos tal vez no han tenido contacto con ello, y es importante que se sensibilicen en este sentido. Muy bien. Mil gracias, ministra, por estar con nosotros. Hemos tenido con nosotros esta mañana, aquí, durante esta media hora, la viceministra. Nos encantaría recibirla en San José de Costa Rica. Claro, con todo el gusto. La viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Lidia Peralta Cordero, y hemos hablado sobre temas relevantes de la diplomacia costarricense, sobre nuestras relaciones bilaterales, pero también sobre el rol de las mujeres en la diplomacia y el rol de la formación diplomática y la importancia que los valores tienen en esta formación. Mil gracias, ministra, por estar con nosotros y le agradecemos mucho por todo este intercambio. Muchísimas gracias a usted, excelentísima señora embajadora, directora de la Academia Diplomática. Muchas gracias.